En esta oportunidad vamos a hablar sobre los conjuntos numéricos y cómo estos se desarrollaron a lo largo de la historia. Pero antes, vamos a ver qué es un conjunto. Este se refiere a una agrupación de elementos que exhiben características comunes. Ponemos como ejemplo el conjunto de todos los dominicanos que comparten la característica de la nacionalidad. También, dentro de un conjunto puede existir un subconjunto. Este se refiere a la parte del conjunto que reúne elementos con características comunes pero más específicas. Poníamos el ejemplo de los dominicanos. Un subconjunto sería los cibaeños. Cabe destacar que el conjunto de los cibaeños también puede tener su subconjunto. Por ejemplo, los santiagueros. Ahora sí podemos empezar a hablar sobre los conjuntos numéricos. Estos, como todo en la vida y en las matemáticas, empezaron a surgir por la necesidad. La primera necesidad que se le presentó al hombre fue la de contar. Imagínate una persona que comienza a adquirir vacas. Necesita un método para saber cuántas vacas tiene. Para eso utiliza palitos, hojas y diferentes métodos antiguos. Uno de estos métodos es el de las barras verticales. Ponía una barra vertical por cada vaca que pasaba. Después de la número 4, ponía una en diagonal. Repetía este proceso y ya usted se puede imaginar la cantidad de espacio que necesitaba para hacer esta inscripción, ya sea en piedra o en un árbol o en la arena. De ahí surgen los números naturales, representados por la letra N. Estos sirven para contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Esto permite hacer dos operaciones, es decir, hay dos operaciones internas en el conjunto de los naturales. Estas son la suma y la multiplicación. Imagínese un hombre que tenía 3 caballos, le regalan 2 caballos, resuelve su situación con una suma. 3 más 2 queda 5. Ahora, un hombre que tiene 4 manzanas, su vecino promete triplicárselas. Entonces, puede resolver con una multiplicación. 4 por 3 es igual a 12. Vamos a ver cuáles son las características de los números naturales. Primero, entre dos números naturales siempre hay un número finito de naturales. Esto significa que es un conjunto no denso. Existe un primer número natural que para nuestra consideración es el 1. Dado un número natural cualquiera, siempre existe otro natural mayor que este. Esta característica nos permite saber que los números naturales son infinitos. Después del 1000 hay uno que es mayor, que sería el 1001, y seguimos ese juego hasta el infinito. Otra característica es sus operaciones internas, que son la suma y la multiplicación. Pero las necesidades no acaban. Surge la de restar. Imagínate un hombre que tiene 7 vacas, se le mueren 3. Para resolver su situación, aplica una resta. 7 menos 3 es igual a 4. Otro caso sería un hombre que tiene 7 vacas, pero se mueren las 7. Esto también se puede resolver con una resta. 7 menos 7 queda nada. Y es necesario buscar un conjunto que contenga el número 0, que representa la nada. Otra situación que se presentó en la necesidad de restar fue la deuda. Un hombre que tiene 4 manzanas, pero debe 7 a su vecino. Lógicamente, con 4 no se puede pagar 7. Lo que se puede hacer es abonar 4 y queda debiendo 3. Lo que quedamos debiendo se representa con un número negativo. Esto llevó a crear el conjunto de los enteros, representados por la letra Z o sal, que en alemán significa número. Estos abarcan los negativos, el 0 y los positivos, y se pueden representar en la recta numérica de la siguiente forma: el 0 en el centro, los negativos a la izquierda y los positivos a la derecha. Las características de los números enteros son las siguientes. No tienen parte decimal, es decir, son enteros, como su nombre lo indica. Sus operaciones internas son la suma, la multiplicación y la resta. No tienen ni un primer ni último elemento, es decir, que son infinitos tanto en el extremo de los negativos como en la parte de los positivos. Además, son simétricos cuando tienen signos opuestos, lo que quiere decir que la misma distancia que hay de menos 3 a 0, la hay de 0 a 3, porque el menos 3 y el 3 son opuestos. Hasta ahora tenemos dos conjuntos, el conjunto de los naturales y el conjunto de los enteros. Tenemos que destacar que los naturales son un subconjunto de los enteros. Pero las necesidades no acaban. Empezó la necesidad de dividir. Imagínate este hombre que tiene 12 cabras, pero
en su testamento dice que hay que dividirla entre sus 3 hijos. Bueno, puedes resolverlo con una división. 12 entre 3 equivale a 4. Hasta aquí vamos bien. También se pueden dividir las deudas. Imagínate un hombre que debe 6 barras de oro, pero le dice a su amigo, vamos a pagarla entre los dos. Así que, con una división, menos 6 entre 2 equivale a menos 3. El menos 3 es un número entero. Hasta aquí no tenemos ningún problema. Pero, ¿qué ocurre con un hombre pobre que tiene un solo caballo y al morir quiere que lo dividan entre sus 2 hijos? Esto se resuelve con una división, pero no da un número entero, da un decimal, por lo que fue necesario inventar otro conjunto numérico. Nos referimos a los racionales, representados por la letra Q, que quiere decir quotient o cociente. Esto significa números que se pueden representar como el cociente o la razón de 2 enteros. Podemos ver este esquema. A entre B siendo A perteneciente a los enteros, B perteneciente a los enteros, pero B no puede ser 0. Es decir, el denominador no puede ser 0 porque la división entre 0 no está definida. Vamos a ver cuáles son los tipos de números que caen dentro de los racionales. En primer lugar, tenemos los números enteros y naturales. Miren el ejemplo del 5. Es entero, es natural, pero puede representarse como una fracción. Por tanto, también es racional. Lo mismo ocurre con el menos 3. Puede representarse como menos 3 entre 1. Esto indica que es racional. Por tanto, los naturales y enteros también son racionales. Las fracciones son racionales, por ejemplo, un cuarto, 3 octavos, un medio, etc. Otro grupo de los números racionales son los decimales. Estos se dividen a su vez en exactos y periódicos. Un decimal exacto es, por ejemplo, 3 entre 5 igual a 0.6. Su parte decimal, es decir, la que está después del punto, es un número finito. Pero también existen los periódicos, los cuales se clasifican en periódico puro y periódico mixto. Un periódico puro es aquel que es infinito en su parte decimal, pero repite un mismo número. Por ejemplo, 1 entre 9 es igual a 0.1111 y sigue repitiendo el 1 hasta el infinito. También está el periódico mixto, que es infinito en su parte decimal, pero inicia con un número y luego empieza a ser periódico, es decir, a repetir un patrón. Tenemos el ejemplo de 37 entre 30, que da 1.2 y luego 3, 3, 3, 3, 3, 3 hasta el infinito. Vamos a ver las características de los números racionales. Primera, entre dos números racionales existen siempre infinitos números racionales. Por ejemplo, el 1 y el 2 son racionales. Entre ellos existen infinitos números. Está el 1.1, 1.22, 1.222, 1.5, 1.53, 1.54, en fin, infinitos números. Esto indica que los racionales son un conjunto denso. Sus operaciones internas son la suma, la multiplicación, la resta y la división, teniendo en cuenta que el denominador no sea 0. No tiene ni primer ni último elemento. Es infinito en ambos extremos. Hasta ahora tenemos los siguientes conjuntos. Los naturales, que son los que sirven para contar. Pero si a los naturales le agregamos el 0 y los negativos, obtenemos los enteros. A estos, si le agregamos las fracciones y los decimales, tanto exactos como periódicos, puros y mixtos, nos daremos cuenta que llegan los números racionales. Pero las necesidades no acaban aquí. Llegó la necesidad de calcular raíces. Y esto nos lleva a la historia de Hipaso de Metaponte. Era un discípulo de Pitágoras que quería calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo que medía 1 en sus 2 catetos. Él utiliza la fórmula de su maestro y llega a la conclusión de que el resultado es raíz de 2. Cuando calcula la raíz de 2 se da cuenta que es 1.4142135623737095 y sigue así hasta el infinito. Él se atrevió a decir que la raíz de 2 no era un número racional. Esta información, según cuenta la leyenda, causó la muerte de Hipaso, pero dio lugar a un nuevo conjunto, los irracionales, representados por la Q'. Estos no se pueden representar como una razón o como el cociente de 2 enteros. Este conjunto incluye las raíces inexactas, como calculó Hipaso. Además, otros números como el pi, que es bastante conocido, es aproximadamente 3.14126535897 9 y así hasta el infinito, pero sin seguir un patrón.
Por tanto, no se puede racionalizar. También tenemos el número de Euler, que es la base de los logaritmos naturales. Su valor sería aproximadamente 2.71828182845904 y así hasta el infinito, pero sin ser periódico. Tenemos también el número phi o la proporción áurea, que equivale a 1.6180339888749 y continúa hasta el infinito. Las características de los números irracionales son las siguientes. Primero, poseen infinitas cifras decimales no periódicas. Segundo, no existe ningún número que sea racional e irracional a la vez. Es decir, que son dos conjuntos separados. Y tercero, las operaciones de suma, resta, multiplicación y división no son bien definidas en los números irracionales. Porque a veces, al operar dos irracionales, su resultado es un racional. Ponemos como ejemplo multiplicar la raíz de 3 por la raíz de 3. Ambos son irracionales, pero cuando lo multipliquemos nos va a dar raíz de 9. Calcular la raíz de 9 equivale a 3, por tanto va a dar un número racional. Esto indica que las operaciones básicas no son internas dentro del conjunto de los irracionales. Ahora vamos a repasar todos los conjuntos que hemos estudiado. Tenemos los naturales, que son los que sirven para contar. Agregándole el cero y los negativos, tenemos los enteros. Si a los enteros le agregamos las fracciones y los decimales, vamos a obtener los racionales. Aparte, tenemos los irracionales, que corresponden a las raíces inexactas, pero surgió la necesidad de operar utilizando ambos conjuntos. Por tanto, se crea el conjunto de los números reales que agrupa todos los conjuntos que conocemos hasta ahora. Existen otro tipo de conjuntos porque las investigaciones matemáticas, los cálculos han seguido avanzando y fue necesario crear nuevos conjuntos. Sin embargo, en este video solo vamos a estudiar hasta los números reales. Esto ha sido todo, espero que hayan aprendido.